desde todo tipo de ámbito, ¿no? Desde las cuestiones mínimas de nuestra existencia de todos los días hasta ver y pensar en estas cuestiones del derecho internacional privado hasta verlo inmerso en un mundo en caos, ¿no? Pareciera. Este coronavirus, no es sorprendente que eso signifique que la ley también se vea afectada. Las distintas situaciones. Y de hecho, se ha visto un gran volumen ya de legislación y de regulaciones legales, decisiones judiciales, debates académicos, montones, de los cuales algunos hemos podido participar y otros no, porque se suceden con una rapidez y una superposición tal que a veces es imposible. El derecho internacional privado todavía pareciera que no ha consolidado todas estas situaciones, porque es imposible, recién han aparecido, pero la relevancia que tiene esta crisis para el campo de nuestra materia es muy valiosa, esa relevancia es importantísima. Por eso los asuntos de derecho internacional privado son cruciales en innumerables problemas relacionados con esta epidemia. Por eso hemos querido abarcar distintas situaciones, no hemos querido focalizar en un tema en particular, sino un poco abrir, generar debates, generar distintos pensamientos, distintas situaciones que se presentan en ámbitos que hemos visto, quizá no todos, nosotros personalmente o profesionalmente afectados. Para eso hemos convocado, ya todos han leído y casi todos los que están acá, por suerte es una alegría, nos conocemos con casi todos. Hemos convocado a Oscar González Pereira, a Julio César Córdoba, a Analía Consolo y a Alejandro Menicochi para hablar de algunos de estos temas, que estos son algunos de los cuales vamos a comenzar un ciclo de planteamiento de cuestiones, quizá no de soluciones, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que vamos a hablar, porque ya tener las soluciones a veces no es fácil, intentarlas no está nada mal y no es poco, hay que empezar y ya se ha empezado a pensar mucho en todo esto. Entonces, bueno, la dinámica va a ser que cada participante cada orador va a exponer sus ideas, sus planteos, soluciones si las hubiera, casos, en alrededor de 20 minutos, y después se podrá ir haciendo algunas preguntas, algunas consultas o algún comentario al respecto, luego de cada intervención, para no ir perdiendo la hilación de lo que se va hablando, de lo que se va manifestando. Eso les pedimos, por favor, que lo envíen por el chat, hola Roberto, que lo envíen por el chat a Adriana, por favor. Bueno, Oscar, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, Guille. Bueno, un placer enorme verlos a la distancia y compartir con ustedes este momento que me place, las personalidades y los profesores, amigos y científicos que nos rodean. Y bueno, quiero darles un temita que me preocupa, que creo que es uno de los temas interesantes para desarrollar y que a veces no tenemos muy en cuenta, como es el tema del contrato internacional del trabajo. Yo lo titulé Los interrogantes del contrato de trabajo internacional ante el COVID-19. Interrogantes y desafíos. Creo que nos va a plantear más que interrogantes, muchos ya los tenemos, los interrogantes me los están respondiendo la propia realidad, la cruda realidad, sino los desafíos que tenemos para encauzar esto ante cuestiones que todavía no sabemos cómo van a venir. Perdón, Oscar, perdón. Pandemia, ¿sí? Perdóname, Oscar.
Sí. Este presentador de la sesión que tenemos hoy se ha visto afectado por, no sé si por el COVID, creo que no, pero por alguna otra cosa, que me ha llevado a un olvido. Por suerte existen las comunicaciones internas nos permiten advertirlo. Y estaba prevista la presentación por parte tuya a cargo de Gabriela Pérez Moreno. Perdón que te cortamos, hiciste la introducción del título y te escuchamos, Gabriela. Parece innecesario. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya anticipó Oscar, el tema sobre el que va a exponer es los interrogantes del contrato de trabajo internacional ante el COVID-19. Oscar es especialista en Derecho Laboral y Colectivo, profesor adjunto regular de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la UBA, profesor de la Maestría de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la UBA en la materia Contrato Internacional del Trabajo y autor de diversos artículos sobre la materia y el tema de exposición. Así que ahora sí te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es innecesario, pero creo que nos conocemos y es una humilde opinión dentro de las cuestiones que me apasionan, como es el contrato de trabajo y el derecho laboral. Les decía, el efecto de la pandemia global por el virus COVID-19 ha generado, con los aislamientos, con las enfermedades y con las muertes que se ven alrededor del mundo, una situación de emergencia social de carácter universal. Esto ha afectado la crisis que se produce en tan pocos meses, porque si nos ponemos a pensar solamente 4 o 5 meses desde que empezamos a sufrir esta vorágine de esta pandemia mundial, ha llevado a sostener, y yo coincido, que estamos ante una de las crisis más grandes que ha afrontado la humanidad en estos últimos 2 siglos. Fundamentalmente una crisis superior a la financiera del 2008-2009, que afectó a un sector, si bien generaba repercusiones en todas las áreas, la creo mucho más positiva o más probable al su acercamiento con la crisis de 1929-1930 de la Gran Depresión. ¿Por qué digo esto? Por la gran situación que va a generar a nivel universal, ya no de un país, ni de un país desarrollado, ni de un país menos desarrollado, sino una crisis universal. Y el contrato de trabajo no está ajeno, al contrario, sostengo que es uno de los sectores más afectados, o uno de los sectores que se van a ver más afectados por una serie de cuestiones que me imagino van a venir y que estimo que vamos a tener que trabajar muchísimo, no solo los profesionales, sino también los políticos y todos los políticos mundiales para tratar de resolverlo. Los estados, ante esta situación, incluso los de perfil más liberal, han adoptado medidas de proteccionismo sumamente llamativas a fin de proteger a la parte débil, es decir, proteger al trabajador, proteger no solo las fuentes de trabajo, sino también proteger sus ingresos, sus salarios, sus remuneraciones. Estas cuestiones de ayuda, de auxilio estatal a las empresas en todo el mundo va a generar una cuestión que, a mi entender, va a generar un perjuicio o una serie de cuestiones que va a afectar lo que son las relaciones laborales futuras. A esto también le debemos sumar otra cuestión más relacionada con nuestra métier, con nuestra temática, que es el cierre de las fronteras. El cierre de fronteras ha impedido la movilidad que estábamos acostumbrados en el contrato de trabajo, que lo hacíamos pacíficamente con la movilidad de los trabajadores de un estado al otro, y este cierre de fronteras genera una cuestión mucho más evidente, que es que esos trabajadores impedidos de esta cuestión y a su vez siendo residentes de otros países, se vean afectados por esta medida de no poder trabajar en los estados a los cuales estaban asignados por sus empresas. Y más aún, yo creo que atrás de esto también hay una cuestión que se va a plantear de persecución, si me permiten la palabra, a esos trabajadores residentes de otros estados. ¿Por qué? Porque van a afectar los puestos de trabajo de los nacionales de cada país. Y esto va a ser una gran presión para los estados. Desde el momento en que están subvencionando a las empresas
la gran crisis de desocupación, al decir de la Organización Internacional del Trabajo, leyendo un artículo el otro día, se calcula que hasta el mes de junio se van a caer 195 millones de puestos de trabajo efectivos, es decir, no temporarios, sino trabajos efectivos. 4 de cada 5 trabajadores verán afectadas sus fuentes de trabajo. Esto genera una crisis mundial. Y esta crisis mundial, como reitero, ¿a qué me refiero? Es a la situación que van a tomar los estados, o interpreto que van a tomar los estados, de protección, de excesiva protección nacional. ¿Por qué? Para evitar sus altos grados de índice de desocupación, evitando contrataciones de personal extranjero o residentes en otros países, los cuales deberán regresar a esos países y también incrementando una demanda de trabajo bastante importante. La crisis se da en todos los sectores, no hay un sector que no haya quedado afectado. Tal vez alguno puede haber quedado desarrollándose. Sin ir más lejos, estas plataformas nuevas que se han creado son una fuente de trabajo nuevo o de un exceso de trabajo que ha generado nueva ocupación, pero es ínfima. Esta cuestión, entonces, de cierre de fronteras y de imposibilidad de trabajo porque las empresas se encuentran aisladas, cerradas o virtualmente paralizadas, desde las empresas de turismo, empresas aéreas, de transporte, genera una revolución que se ha planteado y que, a decir de algunos consultores, ni siquiera el más visionario podría haber imaginado en tan poco tiempo, que es haberse creado en muy poco tiempo un home office o un trabajo a distancia mundial. Porque nosotros lo vemos ahora en nuestro país, que se ha generalizado y con una cantidad de normativa insuficiente, un trabajo desde los hogares, desde el domicilio, para las empresas, y que ha generado y va a generar cambios en las relaciones laborales, indudablemente. Pero a nivel mundial también esta cuestión de trabajo a distancia va a generar un serio perjuicio y una seria complicación en cuanto a los trabajos en el contrato de trabajo internacional. Por eso se me ocurrían muchas inquietudes, y una de ellas es: ¿estamos ante el fin de la globalización o una nueva modalidad de globalización en el contrato de trabajo? Yo sostengo que este desarrollo de la pandemia, las medidas de aislamiento, cierres de empresas, cierre de fronteras, va a generar un nuevo movimiento de globalización, ya no con presencia y con movilidad de los trabajadores entre los distintos estados, sino con trabajos a distancia. Y estos trabajos a distancia, que pueden ser muy novedosos y muy interesantes, van a generar un cambio de paradigma en cuanto a la ley aplicable y en cuanto a los efectos. Y esto yo lo relaciono también con el cierre de fronteras, la imposibilidad de trasladarse, y de cómo las empresas, ante esta situación que mencioné antes, de subsidios por parte de los estados, en donde van a estar obligadas a ciertas presiones políticas de que los estados otorgarle trabajo a sus nacionales, a generar normas protectorias, normas prohibitivas de despido, de encarecimiento de ceses de trabajo, etcétera, etcétera. Los países que tienen mayor protección laboral seguramente van a endurecer estas medidas. Lo estamos viendo en Argentina. Ahora bien, otros países, ante la cantidad y la caída de puestos de trabajo, van a flexibilizar. Es decir, acá los países necesitados de que cubrir su mano de obra excesivamente abierta o en caída libre, sus niveles de desocupación, van a tratar de flexibilizar para captar a estos trabajadores y que puedan trabajar desde sus países hacia afuera. Y las empresas justamente van a buscar esos países de menor protección a fin de evadir las de mayor protección o las de mayor riesgo. Y esto hace que cambie un poco también el concepto que tenemos de cuál sería la ley aplicable, a la cual me voy a referir en unos minutos más. La segunda cuestión que veo o que analizo es no solo el trabajo de aquellos que
de grandes empresas que se modifican o se trasladan para asesoramientos, sino del trabajador migrante de cosechas, sobre todo de los países limítrofes, en donde el trabajador anualmente, en temporadas o en algunos meses, concurría a otro estado a trabajar, con el cual tenía un contrato de trabajo efectivo por alguno de los meses. ¿Quién lo va a proteger? ¿Lo protegerá la ley de su residencia, donde está domiciliado, o la ley donde tenía el cumplimiento de su trabajo, quizás en el mes de junio, para ir a levantar la cosecha de tabaco en Salta o en Jujuy, por ponerles un ejemplo? ¿Quién lo va a proteger? ¿Qué ley es la que lo va a cobijar? ¿La ley de su residencia? ¿La ley de su ejecución? ¿Qué pasará con ese contrato al no poder trasladarse? Porque las fronteras están cerradas, ese contrato quedará terminado, se mantendrá vigente, tendrá un subsidio por parte del Estado donde prestaba esos servicios, o no los tendrá más. Y todo esto hace a la ley aplicable a ese contrato. Si tenemos la ley del lugar de ejecución como regla básica que tiene el contrato de trabajo, sobre todo en Argentina, como única norma indirecta de conflicto que habla del lugar de cumplimiento del contrato, parece que esto nos va a llevar a una insuficiencia de normas. ¿Qué podemos hacer desde el derecho internacional privado? Y no voy a ser muy extenso, son ideas que se me ocurren. Por lo pronto, la autonomía de la voluntad en materia del contrato de trabajo internacional, hasta el día de hoy, era admisible, si bien en la ley de contrato de trabajo argentina no lo tiene expresamente determinado, la aplicación de las normas del Código Civil, ya sea el viejo Código de Vélez o actualmente el Código Civil y Comercial de la Nación, podemos hacer un parangón de que la autonomía, tanto conflictual como material, se admitiría en el contrato de trabajo. Pero con limitaciones, esto siempre se ha hablado, hay una parte débil, hay una parte que no está reconocida expresamente en nuestra normativa como parte débil, pero sin embargo siempre se habló de la favorabilidad o de proteger a esta parte que se encontraba en inferioridad de condiciones con su empleador. Por lo tanto, yo sostengo, y creo que ahora más, que la autonomía de la voluntad, tanto material como conflictual, debe tener limitaciones. Y esas limitaciones en protección de la parte débil debe ser utilizada manteniendo la ley más favorable, y con esto, y quizá con una norma muy interesante que tiene el Código Civil actual, de no solo aplicar la ley elegida por las partes, sino aquella que tenga la conexión más próxima, más estrecha con el trabajo realizado. Y el ejemplo que pongo es este, un trabajo así a distancia, donde produce los efectos el trabajo de ese trabajador, no en su domicilio, no en donde está prestando la prestación característica, que es el domicilio del deudor de la prestación característica, sino que sus efectos y sus beneficios se producen al empresario, al empleador, en otro estado. ¿Cuál ley sería la aplicable? ¿La de su domicilio o sería aplicable la ley del estado de esa empresa donde produce efectos? Por eso mismo, en la autonomía también debería contarse los estados o los derechos con los cuales haya una conexión más próxima. Y respetar, en ese aspecto, las normas imperativas de esos estados o de los derechos que se encontraran involucrados. Con esto permitimos el principio de la libertad, de que se pueda pactar la ley aplicable, de que se puedan pactar normas materiales, pero siempre con la limitación de las normas imperativas de cada uno de los estados involucrados, y no solo los de la ley del lugar de cumplimiento. Para mí es la crisis de la ley del lugar de cumplimiento, de la norma rígida de la ley del lugar de cumplimiento, que debe ser ampliada. Y esto ya siendo si no hubiera autonomía. Si no hubiera autonomía, la ley del lugar de cumplimiento, a mi criterio, es insuficiente, y se va a transformar insuficiente en el futuro cuando, si se dan estas presunciones que tengo y que son a título personal, de que los estados de baja protección sean los beneficiarios de trabajos a distancia o de trabajos remotos para empresas o empleadores de países que tienen alta protección, y con esto evadir la rigidez de esas leyes. Nuestro código permite la aplicación excepcional de la conexión más estrecha. Esto ya lo he mencionado en algún artículo sobre esta posibilidad. Tal vez podría ser perfectible en estas normas en que no sea una aplicación a pedido de parte, sino que sea una aplicación de oficio, y que los jueces no se sometan solamente al lugar de cumplimiento.
en el fuero laboral argentino existen muchas injusticias en donde si el cumplimiento del contrato no está en Argentina, ya no se investiga más. Y si el cumplimiento está fuera, tampoco. Pero nunca se piensa en el principio de la favorabilidad que está receptado en la ley argentina y que creo que debe ser un principio universal. Ideas que tiro a mejor comentario, a los mejores conocimientos que se puedan aportar. Sí, la preocupación de que con la normativa actual, si no la adaptamos con un criterio sistemático de todo el ordenamiento a fin de lograr una finalidad, y valga la redundancia, una finalidad, aquella parte que está más desprotegida y que creo yo que con la pandemia va a ser la más afectada por la situación, posiblemente tengamos una crisis social, política y económica a nivel de los trabajadores de características universales. Ideal, normas universales que recepten principios de protección y de cuidados ante esta situación que avecino, y perdonen mi pesimismo, tengan fatales consecuencias en lo que es la contratación laboral. Era simplemente lo que quería exponer sobre preocupación, sobre interrogantes y sobre cuestiones que seguramente podremos ir creciendo y en el intercambio ir adaptando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar González Gracias, María Pereira. Bueno, hasta el momento no he recibido ninguna pregunta o consulta. No sé si alguien quiere en este momento aprovechar la oportunidad, levantar la mano. Ahí María Blanca Notaquela, Julio Córdoba, Alejandro Menicochi, Ernesto de Marsilio. Entonces voy a ir tomando nota. Espero no olvidarme de nadie. Tengo hasta ahora 4, no sé si alguien más desea. Anduve bien con el tiempo también, ¿no? Muy bien, Oscar, muy bien. Bueno, entonces, por lo que veo, la primera que vi levantar la mano es María Blanca Notaquela, así que vamos a darle la palabra a María Blanca. Bueno, muchas gracias, felicitaciones, Oscar, y bueno, Gracias, y una alegría ver tantos colegas que nos hemos juntado en esta oportunidad. Estaba escribiendo y bueno, no llegué a terminar cuando ya concluyó. Yo estaba pensando si desde tu punto de vista, Oscar, se podrían llegar a aplicar los principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales, especialmente teniendo en cuenta las normas que parecen muy razonables, ¿no? No sé si las normas que tienen que ver con los impedimentos o la imposibilidad para cumplir el contrato, es decir, sobre todo a partir del artículo 7 de los principios. No pienso tanto en el tema de la excesiva onerosidad, pero sí sobre todo en la cuestión de la imposibilidad con relación a los contratos de trabajo. ¿A vos te parece que puede ser aplicable o que están absolutamente fuera por la naturaleza del contrato de trabajo? Pregunta difícil para responder, pero en mi opinión, modestamente, sí sería ideal que se pudieran aplicar. Lo que pasa, el laboralista es muy rígido en cuanto a sus normas y más a aceptar principios como criterios de solución. No he visto fallos que, por ejemplo, aplicaran ciertos principios, sobre todo de índole comercial, sí de índole laboral, pero lo veo complicado si no existe una norma expresa que así lo remita. La rigidez que tiene, si se pudiera reformar la ley de contrato de trabajo y ampliarle su artículo 3, no solo una norma de conflicto, sino una recepción de la autonomía de la voluntad material y conflictual, creo que sí, expresamente convencemos a los laboralistas a que esa norma no es perjudicial, porque siempre se analizó que es perjudicial
¿Cómo vamos a permitir la autonomía? El trabajador no puede, la irrenunciabilidad de los derechos, yo creo que sí. Creo que a veces limitar la libertad con normas tan rígidas justamente produce el efecto contrario. Me encantaría que se pudieran aplicar y creo que sí, que sería interesante plantearlo. Desconozco qué resultados podría tener, sobre todo conociendo el fuero laboral. Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra Julio Córdoba, que quería hacer una pregunta o comentario. Hola a todos, es un gusto ver tantos Hola, amigos. Adri, yo la reacción era de aplausos, no estaba pidiendo la palabra, así que... Bueno, perdón, vi ahí una mano. Gracias. Y entre No hay problema. tanto, bueno, entonces Alejandro Menicochi. Habilitar el audio. A El ver, audio, vale. sí. No te escuchamos, Ale. ¿Ahora? Ahora Sí. sí, Ale. Disculpen, no estoy tan acostumbrado al sistema, así que vamos aprendiendo juntos. Primero, felicitar a los organizadores. En este sentido, lo que me gusta de Guillermo es que él siempre va para adelante y no le gusta tanto los esquemas tradicionales y no necesita demasiado para encarar una actividad, así que esperaba que nos juntemos todos, Guillermo, para poder decírtelo, porque no es la primera vez. La segunda, felicitarte, Oscar. Muy linda y me parecen lindos estos encuentros, o sea, dejar a la gente pensando y no tener el menú con las recetas. Creo que creo que la pregunta mía la contestaste al final de lo que le respondiste a María Blanca. Yo creo que es razonable lo que vos decís y creo que las posibilidades integrativas de un contrato de trabajo son infinitas porque estamos a un factor de la producción de extraordinaria movilidad. O sea, el capital como factor de producción es inasible porque tiene su propio espacio, lo movemos con el celular. Y los recursos naturales están pegados a la tierra, por lo cual ahí de hablar de ley aplicable tenemos bastante poco. En cambio, el factor trabajo es un factor que por su dinámica. Ahora, no, te digo, ¿por qué creo que la contestaste? Yo creo, me parece, te pregunto de nuevo, si en lugar de buscarse las soluciones a nivel de derecho privado con estas integraciones ricas que vos proponías, la cuestión no va a ser, digamos, solucionada a través del derecho público. Me parece que el derecho público va a tener un rol fundamental después de esto. Me parece que materias que tradicionalmente las solucionábamos vía recursos a la ley más favorable o vía soluciones equitativas o integraciones de justicia material, hoy directamente dada la generalidad, es muy probable que se produzcan soluciones de tipo de derecho administrativo, de seguridad social. Es una intuición, vos sabés que lo mío no es derecho de trabajo, me parece que la cosa puede pasar por ahí, por lo que vos anticipabas también, ¿no? Gracias. Mirá, solo una aclaración. Yo creo que las relaciones de trabajo son el motor, inclusive de la recuperación económica de muchos países. El mundo va a necesitar la recuperación económica. Las caídas del Producto Bruto Interno de cada uno de los países, ya sea desarrollados como subdesarrollados, es inmensa. La forma es el trabajo. Lo que me preocupa es que en aras de esa recuperación económica de los estados que va a ser, la van a querer hacer en muy poco tiempo, las normas de flexibilización que se utilicen sean tan grandes que termine perjudicando al sector trabajador. Y con esto no me pongo la camiseta de solamente del sector trabajador, más allá de que uno tenga su corazoncito, sino que entiendo que el motor de la recuperación es el trabajo, el capital y el trabajo. Hay que sostener a las empresas en esta crisis, pero no por el sostenimiento de las empresas, exigirles, yo creo que se les va a exigir, los políticos sobre todo, les van a exigir medidas de protección al nacional,
esto va a perjudicar la movilidad de tomar residentes de otros estados, y esas medidas de protección hacen al nacional. ¿Por qué? Porque es el que vota. Y es decir, se dan todas una serie de circunstancias políticas y jurídicas. Esa flexibilización que interpreto que va a venir desde los estados más proteccionistas va a dejar a otros estados menos proteccionistas a que puedan utilizarse como lugares o como paraísos laborales a efectos de realizar tareas a distancia, que la realidad nos ha mostrado que van a ser el futuro de las relaciones laborales. Acá la OIT y nosotros, todos tienen que cambiar sus principios. Si nos mantenemos en principios rígidos como tiene el derecho argentino y el sindicalismo argentino, que lo va a tener que entender de alguna manera, es que la flexibilización tiene que ser en aras de proteger, no en aras de solamente un sector. Ojalá se pueda dar, pero coincido con vos que va a ser complicado. Sí, vos anticipás, se viene un dumping social inevitable después. Es un temor ¿Y de que dónde tengo, va a pero es venir? personal. Es una opinión dónde personal. Yo estoy hablando ahora de opiniones personales. El COVID? Bueno, muchísimas gracias. Perdón, Alejandro. No, Con el fin de acotar un poco el debate y dar la oportunidad de seguir hablando el resto de los expositores, tengo un poco relacionado con esto una pregunta de parte del doctor de Marsilio respecto de si no habría una precarización previa a la existencia del contrato. Él plantea y el paso del contrato del trabajo al comercio de servicios dentro del Mercosur, por un lado, o servicios a distancia establecido en el GATT. Bueno, ¿cuál es tu opinión en este sentido? Perdón, Oscar, perdón, sí. Y también que quería agregarte una pregunta, o quizás que pueda tener relación con esto, si no se estaría también yendo hacia una posibilidad de otro fenómeno que es la robotización, ¿no? Teniendo en cuenta las relaciones laborales y, bueno, esta situación de los trabajadores. Sí, son dos cosas diferentes. Sí. Voy por la segunda. La robotización lo que genera es un cambio de condiciones de trabajo, de formas de trabajo, que va a generar una cierta falta de empleos manuales. Pero eso se resuelve con capacitación. Es decir, yo la robotización no creo que quite fuentes de trabajo, creo que las cambia su modalidad. Ahí va a haber que ir hacia otra distancia, hacia la capacitación de los trabajadores separados a que puedan ser incluidos en nuevos sistemas de robotización. Es decir, va a haber menos trabajos manuales, pero tiene que haber más capacitación para que los robots no funcionan solos, funcionan con capacitación. Lo que hace falta es eso. Hay que cambiar la enseñanza de los trabajadores, que antes era por oficio, ahora por capacitación específica para poder operar esos robots. Con respecto a eso, con respecto a la existencia de una precarización anterior, sí, yo creo que siempre hubo una precarización anterior, pero creo que se va a agravar. A Gastón le respondo, creo que se va a agravar mucho más, sobre todo en el área de servicios, no en la manual. En los trabajos manuales o de cosechas, donde sí interpreto que va a haber una caída, es con respecto a la movilidad de los trabajadores. Va a haber un cierre de fronteras a los extranjeros que vienen a hacer trabajos manuales de cosechas, por ejemplo, que es algo que se ve mucho ahora con la cosecha de productos granarios. Ingresaban muchos trabajadores de países limítrofes que se han quedado sin hacerlo. Mendoza, sin ir más lejos, también con la vendimia. Esos trabajos creo que se van a modificar, y hay que ver si se van a poder hacer escenas de protección nacional o no, o si de repente se va a generar un nuevo sistema. No sé si a Gastón le contesté más o menos la pregunta, si estaba orientado a eso. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, tengo... Gastón, Ernesto, perdón. Ernesto, sí.
Tengo, digamos, un pedido de la palabra de la doctora Ana Furieta y luego una pregunta de María Laura Rosa Vilardo. Doctora Ana Furieta. Está el micrófono desactivado. Ahora está, perdón. No quería dejar, voy a ser muy breve, pero no quería dejar de felicitar a Oscar, porque realmente fue clarísimo, lo pude seguir, hacerme las distintas hipótesis de las situaciones, según dónde está el país ubicado del lugar de ejecución del trabajo, y la verdad es que me pareció muy inquietante, pero muy interesante su exposición. Yo quería hacer una reflexión sobre cómo están reguladas el tema de las normas de policía en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, porque indudablemente el país del lugar de ejecución va a decir, por estos actos de autoridad tengo que tomar estas medidas de protección de los nacionales y obligar a la empresa multinacional que ha mandado trabajadores tal vez de mayor nivel de preparación, pero bueno, trabajadores que son de otra nacionalidad y de otro país, a que sustituya, esos trabajos van a caducar y digamos esos contratos laborales van a tener que extinguirse y ser reemplazados por contratos con nacionales del propio país para justificar las subvenciones y el apoyo. A su vez, la empresa empleadora, que puede tener su sede central en otro país, puede decir, bueno, para mí estas normas son absolutamente imperativas y las tengo que responder, no me puedo retirar de ese país y por lo tanto invocar fuerza mayor para la rescisión de los contratos. El tema es que, como sabemos, la fuerza mayor libera, exime de responsabilidad. Entonces, el verdaderamente perjudicado es el trabajador, que tal vez ha sido repatriado a su país de su domicilio de origen, que suele ser de su nacionalidad. Y entonces, si se acepta el tema de que configure la fuerza mayor, él quedaría absolutamente desprotegido. Y entonces pienso que es interesante pensar ese matiz en que las normas de policía del derecho aplicable al contrato, el legislador habla de aplicar. En cambio, normas de policía de terceros países, que pueden ser del lugar de celebración del contrato, de la sede, de la casa central del empleador, es decir, hay que tomar en consideración, que no es lo mismo, porque uno puede tomar en consideración o no, tomarlas en consideración y no aplicarlas para configurar la fuerza mayor. Es decir, la salida sería que no hay la imposibilidad absoluta para ese trabajador, porque él puede seguir en su domicilio haciendo el trabajo virtual. Entonces, que no lo sustituyan, que no se acepte la configuración de la fuerza mayor, y entonces él tendría algún tipo de protección para defender su fuente de trabajo, porque si uno acepta la rescisión del contrato por el impacto de la norma de policía extranjera y la aplica, realmente sí queda desprotegido. Me parece que ahí hay un matiz en tomar en consideración el juez que está viendo este conflicto laboral y aplicar. Y me parece que podemos sacarle jugo. Y además felicito nuevamente a Oscar porque me encantó la claridad de la exposición. Muchas gracias. Gracias, Susana. Coincido plenamente que para mí hay que tener en consideración, quizás yo lo expresé así, pero en consideración las normas de policía de los estados con los cuales exista conexión razonable o conexión estrecha con el caso. Sí, brillante, gracias. Un gran aporte. Bueno, muchas gracias. María Laura, no sé si quedó respondida tu consulta o si querés que se explayen en respecto justamente del decreto de prohibición de despidos, si puede ser considerada norma de policía, y bueno, cómo fue con las leyes que tengan contactos más estrechos o más favorables para el trabajador. Creo, no sé si...
Sí, bueno, yo justo pensaba en ese tema, en la vinculación de este decreto que salió, si lo podemos considerar una norma de policía, y teniendo en cuenta si se aplica la ley argentina, sí, o si tengo que aplicar otra ley, ¿cómo lo considerarán los jueces argentinos eventualmente? Ese era el planteo que estaba vinculado con el que dijo la doctora Ana Julieta también. Hago solamente una aclaración y ya termino, Adriana. Con el tema del decreto, tiene muchas aristas el decreto. Primero, porque hay planteos de inconstitucionalidad al respecto, no solo de la suspensión, sino de la prohibición. Atento que nuestro sistema tiene un sistema de agravamiento tarifario, lo cual siempre fue, pero no tenemos estabilidad absoluta. Esta prohibición ante la emergencia. Consultado sobre esto, yo creo que es una norma hoy de policía, y creo que siguiendo algunos fallos de la Corte ya de la década del 90, del interés general sobre el interés particular, prevalece claramente esta norma que no se podría hacer. Pero hay empresas que ya lo han planteado como cuestión. Si un juez tuviera que aplicar una norma similar de un derecho extranjero, coincido con María Susana, deberá considerarla. Ya quizá no está obligado a aplicarla, pero el juez argentino desde lo nacional sí, no me cabe duda que hoy la aplicaría. Bueno, en realidad tengo más pedidos de intervención, pero pensaba darle por último a Guillermo Argerich, y si el resto tiene un poquito de paciencia y hay tiempo al final, podemos volver a retomar, pero quiero dar la oportunidad de que sigan los expositores. Sí, por supuesto. Guillermo. Sí, antes que siga, muchas gracias Oscar, y comentar brevemente, nuestro país siempre, o siempre no, pero últimamente, desde que yo recuerdo, siempre ha vivido en emergencia, y el tratamiento parlamentario de las distintas leyes, normas de derecho internacional privado, códigos, leyes de arbitraje, adopción de ley modelo de un citral oportunamente, siempre todo quedaba relegado por la emergencia. Lamentablemente, esta situación se ha globalizado, y hoy en día todo el globo terráqueo está inmerso en la emergencia. Pero rescato lo que vos dijiste en cuanto a los desafíos y cómo podía ser una oportunidad, inclusive para algunos países, para generar nuevos trabajos, y cómo podría incrementar a su vez su participación, ganancias, impuestos, lo que fuera, que pudiera derivar de relaciones contractuales nuevas que se manejen a la distancia desde un determinado país. Y pensaba eso ayer cuando leía en el diario que ya hay países europeos o también asiáticos como Japón que están promoviendo el turismo y otorgando grandes ventajas para aquellas personas que se animen. Sí, esto podría hacerse también respecto del ámbito laboral. Un Estado, por supuesto, a veces no sabe ni con cuántas camas va a contar para contener a los enfermos. A veces es difícil pensar que pueda estar planificando en qué ventajas le puede traer ofrecerse para hacer un nuevo polo de trabajo a la distancia. Gracias, nada más, Oscar. Bueno, muchas gracias. Entonces le pido a Cristian González Johansen y a Lorena Greselín si nos tienen paciencia y continuamos con el segundo expositor, y en todo caso al final volvemos si hay tiempo. Bueno, ¿puede ser? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Oscar. Bueno, ahora continuamos con el siguiente expositor. Bueno, muchas gracias, Oscar, y a continuación